Bueno, pues Gerardo Diosdado Maldonado es doctorante en Derecho, ha sido funcionario judicial, es funcionario judicial en el Poder Judicial del Estado de México, actualmente secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl. Como estudios realizados, tiene la licenciatura en Derecho por la UAMEX, es maestro en Derecho por la Escuela de Posgrado en Derecho y, como ya dije, es doctorante en materia civil por la Universidad CECIJU Campus Toluca y está pendiente su titulación. Ha cursado diversos diplomados en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte, entre los que destacan Derecho Constitucional y Actualización Jurisprudencial, Derecho Civil Procesal, Civil y Amparo Civil, Derecho Penal, Procesal Penal y Amparo Penal, Derecho de Amparo. Ha recibido múltiples cursos por el Poder Judicial del Estado de México, entre los que destacan la formación para secretario judicial, el semanario de preparación de selección para el concurso de formación para aspirantes al cargo de juez, secretario judicial, ejecutor judicial y notificador judicial en materia laboral del Poder Judicial de la entidad. Ha llevado también el seminario de contextualización en materia de justicia laboral y un diplomado en Derecho Laboral. Ha recibido también diversos cursos y seminarios recibidos en la Casa de la Cultura del Poder Judicial de la Federación, en su unidad Toluca, y entre los que destacan es el Juicio de Amparo, segundo seminario de jurisprudencia, seminario de interpretación judicial, seminario de medios alternos de solución de conflictos, y también ha llevado diversos cursos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre los que destacan curso de Derechos Humanos y Género, curso de Derechos Humanos y Salud, curso de Diversidad y Derechos Humanos. Como actividades docentes, el doctorante en mención ha sido catedrático por asignatura en la Facultad de Derecho de la UAMEX, en las materias de Derecho Procesal, Derecho de los Bienes y las Sucesiones, Derecho Fiscal y Derecho Procesal Agrario, y también ha sido instructor de la Dirección de Desarrollo Personal Académico de la misma universidad, en los cuales ha impartido los cursos Reformas Procesales en Materia Civil y Familiar, Reformas Procesales en Materia Mercantil, entre otras. Ha impartido diversas conferencias en materia de derechos humanos en la rama de derecho laboral, derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado, que es el tema que ahora abordará, la aplicación del protocolo de actualización para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, y como actividades laborales ha sido abogado postulante, abogado dictaminador de responsabilidades en la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, ejecutor judicial del Poder Judicial del Estado, juez interino en el Poder Judicial del Estado de México, y, como ya dije, actualmente es secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Familiar de Ciudad Nezahualcóyotl. Por lo que concedemos el uso de la voz al doctorante Guillermo Diosdado Maldonado para que nos exprese su tema, y al final de su exposición abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctor, tiene usted el uso de la voz. Gracias, buenas noches. Por principio de cuentas, dar las gracias al maestro José Luis Flores por la cordial invitación a participar en este foro. Siempre es importante llevar a cabo eventos académicos de trascendencia. Hablar de los derechos humanos en materia de trabajo es un tema bastante complejo, bastante álgido, que ha sido restringido en muchas de las
de las ocasiones, y que desde luego cuando uno se expresa sobre la cuestión de los derechos humanos, siempre hay algunas aristas que abordar, siempre hay aristas importantes sobre las cuales platicar del tema, sin que ello implique el correspondiente riesgo que implica abordar este tema cuando no se es parte de un organismo público de los derechos humanos. Sabemos que es algo bastante complejo. Tratándose del derecho del trabajo, el trabajador es considerado como una persona vulnerable. Se señala que el trabajador es considerado una persona vulnerable por el rango que tiene en relación con el patrón, el rango de subordinación. Este rango de subordinación lo hace estar en estado de vulnerabilidad. El trabajador tiene que cuidar muchos aspectos personales que atañen a la actividad que desarrolla. Pero más adelante vamos a abordar un poquito más este tema. Vamos a tratar de momento un poquito los aspectos históricos del derecho del trabajo desde inicios de la historia. El trabajo es una de las principales actividades del ser humano. Desde 1891, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, consideró los derechos del trabajador. Fue dentro de los primeros estudios que se contemplan en la historia donde se reconoce el derecho al trabajador de asociarse, de sindicalizarse, de llevar a cabo congregaciones para la protección de sus derechos. Este Rerum Novarum es retomada posteriormente por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, donde realiza un estudio más amplio aún todavía de las cuestiones relativas a los derechos de los trabajadores. Vamos a ver que México es uno de los países puntales tratándose del derecho social. La Constitución del 17 es la primera constitución a nivel mundial que establece el derecho del trabajo desde el marco constitucional. Esto es importante, fue uno de los avances extremos en la época en que se generó la Constitución. Como señalamos, no hubo ningún otro marco constitucional que los contemplara de inicio como derechos fundamentales, este tipo de derechos sociales. El derecho del trabajo ha sido ampliamente tutelado a partir de la posguerra en 1919, como parte del Tratado de Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo es considerada en el Tratado de Versalles como uno de los mecanismos eficientes para evitar los conflictos armados. Se hablaba que una sociedad en la que los trabajadores se encuentren debidamente custodiados, es más difícil que entre en un conflicto bélico. Es decir, un trabajador debidamente resguardado, un trabajador sano, un trabajador eficiente, un trabajador eficaz, un trabajador custodiado por el Estado, da surgimiento a un Estado amplio, a un Estado que no genera ningún tipo de conflictos. Este es uno de los principales puntales del derecho al trabajo, porque si nos vamos nosotros a atender a la creación de los organismos internacionales, uno de los más antiguos es la OIT, de la que México es parte desde 1931. México se adhiere a la Organización Internacional de Trabajo en el año de 1931. Como parte contratante de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado mexicano ha llevado a cabo diversas firmas de los convenios establecidos por la OIT. A partir de que el Estado mexicano se suma a la Organización del Trabajo,
como parte integrante, es obligado a respetar todos los convenios celebrados ante la OIT, aunque se señala que si estos convenios no son ratificados, perdón, ¿alguien desea hablar? No. Ixcherías, no. Gracias. De cualquier forma, si hay alguna participación intermedia en el curso de la plática, háganmelo saber para poder escucharlos y enriquecer esta pequeña charla de carácter breve y tan importante que tenemos que abordar. Entonces, retomando nuestra charla, al ser México parte contratante de la Organización Internacional del Trabajo, está obligado a respetar todos aquellos pactos internacionales que se han suscrito por este organismo durante el transcurso de su historia. Vamos a analizar que dentro de la Organización Internacional del Trabajo existen 8 convenios fundamentales. Estos convenios fundamentales son el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, el número 199, pero el convenio sobre la edad mínima, suscrito en 1973, es el convenio 138. El convenio sobre la discriminación, y aborda el empleo y ocupación, suscrito en 1958, es el convenio 111. El convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, suscrito en 1957, hablamos del convenio 105. El convenio sobre igualdad de remuneración, suscrito en 1951, el convenio número 100. Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, suscrito en 1949, es el convenio 98. El convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, suscrito en 1948, el convenio 87, y el convenio sobre el trabajo forzoso en 1930. Son los considerados por la Organización Internacional del Trabajo como los convenios fundamentales. Vamos a ver un análisis de nuestro marco constitucional. A raíz de la reforma de 2011 se incorporan al marco constitucional los derechos humanos como un aspecto fundamental del devenir del camino y la historia del Estado mexicano. Esta incorporación de los derechos humanos es atribuible no a ningún aspecto político, no a ningún presidente que haya estado en ese momento en funciones. La necesidad de incorporar los derechos humanos al marco constitucional es con motivo de las distintas recomendaciones internacionales que ha generado tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, que ha sido uno de los estados, en tratándose de la materia del trabajo, que ha tenido más recomendaciones porque ha habido un sinfín de violaciones recurrentes al derecho de los trabajadores. Estas violaciones recurrentes al derecho de los trabajadores han provocado que la Organización Internacional del Trabajo emita distintas recomendaciones. Todas estas recomendaciones nos obligan a nosotros como Estado a incorporar a los derechos humanos desde el marco constitucional en la reforma de 2011, y de ahí la trascendencia de esta reforma, la importancia que está revistiendo en estos momentos el tener los derechos humanos incorporados al marco constitucional. Vamos a ver que en el 2019 viene otra reforma en materia del trabajo donde se establece la creación de los tribunales laborales. Esta creación de los tribunales laborales acontece, como ya lo habíamos mencionado, a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo por las violaciones que el Estado mexicano ha cometido y sigue cometiendo en perjuicio de los trabajadores. Recordemos que los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas concedidas que el Estado tiene a su cargo para
tutelar los derechos del ser humano. El Estado es el principal garante de los derechos humanos, el custodio de las prerrogativas que por disposición constitucional y por el bloque de constitucionalidad ceñido a todos los pactos internacionales que ha tenido, tiene la obligación de resguardar, tiene la obligación de custodiar. Sin embargo, vamos a hacer un análisis somero de la discordancia que existe un poquito entre estas obligaciones de resguardo de la tutela de los derechos humanos, sobre todo en tratándose del trabajo. Vemos nuestro artículo 123 constitucional. Nuestro artículo 123 constitucional se divide en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A se trata de las relaciones laborales de la industria privada y el apartado B se trata de las relaciones del trabajo entre los trabajadores del Estado. Si nosotros nos ponemos a analizar y hacer una concordancia entre el artículo primero y el artículo 123, nos damos cuenta que el artículo primero de la Constitución señala que todos tenemos que ser tratados de forma igual. Todos, al ser tratados de forma igual, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas prerrogativas. El Estado tiene la misma obligación de custodiar tanto a los trabajadores contenidos en el apartado A como en el apartado B. Sin embargo, esta custodia de los derechos contenidos en el apartado A, si lo analizamos a profundidad, vamos a denotar que está muy tendiente a un desfase grave por la cuestión política, por la cuestión electoral, donde los núcleos sindicales que conllevan la formación de la masa del Estado mexicano que tiene el derecho a votar, son resguardados más ampliamente, son custodiados desde un nivel mayor por la importancia que tiene el voto que van a emitir para elegir a los gobernantes que en cada momento cíclico van a participar dentro de la conducción del propio Estado mexicano. Sin embargo, nos damos cuenta que hay un rezago en tratándose de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Vamos a ver algunos de los principios del derecho del trabajo que son trascendentales, que son importantes. Hablamos de un derecho tutelar o un derecho protector. Este derecho tutelar o este derecho protector nos habla que el trabajador debe ser custodiado, debe ser resguardado, debe ser cuidado como parte fundamental del Estado mexicano. Vamos a hablar de otro de los principios también trascendentales, la continuidad de la relación laboral. Esta continuidad de la relación laboral da margen a que el trabajador tiene la posibilidad de desarrollar un esquema de vida permanente desde que inicia su labor en la actividad productiva económica hasta que concluye sus capacidades para seguirla desarrollando. Esta relación de la continuidad laboral es tan trascendente que implica que un trabajador que no tiene la continuidad de su relación del trabajo se ve violentado, se ve restringido. No solamente el trabajador, sino también se ven violentados los derechos de la familia, que es importante. Recordemos que en tratándose de la conformación de las sociedades, la primera unidad social es la familia. Para que una familia pueda desarrollarse plenamente se requiere de una estabilidad social, de una estabilidad económica. Esta estabilidad social y esta estabilidad económica se la va a dar precisamente la actividad laboral que desarrolle. Por eso es fundamental que se tenga la continuidad en el trabajo. Hablando de este principio de continuidad en el trabajo, vamos a advertir que en recientes
épocas este principio de continuidad en el trabajo ha sido restringido, ha sido violentado por los sistemas aparentes de contratación o los sistemas de subcontratación. Estos sistemas de subcontratación o sistemas aparentes son empleados tanto por los patrones contenidos en el apartado A como por el patrón que es el Estado contenido en el apartado B. Nosotros señalamos y hemos advertido desde hace mucho tiempo de la historia que se señala que uno de los patrones más ingratos es el propio Estado. El propio Estado, que es quien tiene la obligación de custodiar no solamente a los trabajadores de la industria privada, sino a sus propios trabajadores. Si nosotros hablamos de la custodia de los trabajadores del Estado, de los trabajadores al servicio del Estado, nos vamos a dar cuenta que hay una seria diferencia entre la forma de trato de los trabajadores. No me estoy refiriendo simplemente al trato humano o al trato laboral que les da el Estado a los trabajadores contenidos en el apartado B. Advertimos que hay distintas condiciones laborales que implican que el trabajador tenga una multiplicidad de sistemas de contratación, independientemente de la función para la que fue contratado, independientemente que la actividad que vaya a realizar sea con la finalidad de obtener las ganancias suficientes para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Si nosotros advertimos la relación de los agentes del Ministerio Público y los cuerpos policíacos, se les considera como una actividad administrativa. Cuando ellos entran en conflicto del trabajo, quienes se encargan de llevar a cabo la custodia de esos derechos es el Tribunal Contencioso Administrativo. Nos vamos a dar cuenta cómo no están resguardados propiamente por un tribunal de carácter laboral. Vamos a hacer la distinción entre los sistemas de contratación en el apartado A con los del apartado B. Dentro del apartado A, tenemos los contratos colectivos de trabajo, los contratos ley y los contratos individuales de trabajo. Estos sistemas de contratación permiten al trabajador que se adhiera a los sistemas de sindicalización establecidos propiamente por la norma, de acuerdo a la rama o empresa, de acuerdo a la rama de la industria que se dedique el patrón o la empresa en la que estén prestando sus servicios, tienen la posibilidad de la sindicación. Hablamos de dos convenios fundamentales en este momento de la historia, el convenio 87 y el convenio 98, que nos hablan del derecho de sindicación y el derecho de negociación colectiva, que es una de las reformas primordiales que se ha venido gestando desde el marco constitucional. Este derecho de sindicación en este momento de la historia nos permite que un trabajador pueda libremente adherirse al sindicato de su elección. El trabajador puede adherirse al sindicato que más le convenga. Una empresa puede tener tantos sindicatos como sea posible, como puedan ser reconocidos, bajo la condicionante de que el registro de sindicación cumpla con los requisitos que establece la ley y tenga cuando menos 20 agremiados para que el trabajador pueda adherirse a cualquiera de ellos. Esto es un sistema de contrapesos contra un esquema de sindicación que había sido restrictivo para el avance del Estado mexicano. Si nosotros nos damos cuenta, los sindicatos en muchas de las ocasiones, al no tener un sistema de vigilancia, generalmente abusaban de los derechos del trabajador, y en muchos de los casos eran sindicatos que perseguían netamente dar beneficios al patrón, que perseguían custodiar los derechos del patrón. Si nosotros nos vamos al apartado B de la propia Constitución, la propia ley
de los trabajadores al servicio del Estado, ya sea la federal o las locales, nos contemplan un número limitado de sindicatos, ejemplificando la ley de los trabajadores al servicio del Estado de México, únicamente reconoce 2 sindicatos. Es decir, los trabajadores al servicio del Estado de México únicamente podrán adherirse al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y municipios o al Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Este es una violación franca a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Si nosotros advertimos la conformación del Estado mexicano desde sus orígenes está estructurada como un Estado tripartita, es decir, tiene 3 poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, cada uno con funciones específicas. Al tener funciones específicas y al estar conformado de esta manera, los trabajadores al servicio del Estado dependen de distintos órdenes del Estado, algunos del Poder Ejecutivo que deberían de tener su sindicato propio, algunos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo que deberían de tener sindicato y algunos del Poder Judicial que deberían de tener su sindicato propio. Ahí nos vamos dando cuenta, uno de los desequilibrios grandes entre la posibilidad del derecho libre de sindicación y la negociación colectiva. Se ha establecido en muchas de las ocasiones, en algunas charlas que hemos tenido en algunos foros, que pudiera ser contraproducente que a los trabajadores al servicio del Estado se les pudiera permitir la multiplicidad de sindicación, porque esta multiplicidad de sindicación pudiera en algún momento detener las actividades del propio Estado por conflictos laborales. Sin embargo, nos damos cuenta que con este sistema de contrapesos, donde advertimos que un sindicato puede controlar la actividad del otro, donde el trabajador puede directamente intervenir en la negociación colectiva, como lo es en el apartado A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo se da la intervención directa del trabajador en la negociación colectiva? A través del voto secreto, personal y directo. No es como se llevaba a cabo con la legislación anterior, que el sindicato era el que se encargaba de llevar a cabo la elaboración y reestructuración de los contratos colectivos de trabajo, la elaboración y reestructuración del contrato ley. El trabajador en la actualidad, el sindicato los convoca para que lleven a cabo una elección sobre la propuesta de cómo se va a llevar a cabo la negociación con el patrón para tutelar todos aquellos derechos que le tienen que ser otorgados, derechos, prerrogativas que le tienen que ser otorgados. Adelante, Sergio, o nada más fue accidente del micrófono. Bueno, vamos a seguir. Sin embargo, nos damos cuenta que los trabajadores al servicio del Estado no tienen a la fecha no tienen esta posibilidad. Es un desequilibrio que deviene propiamente de la Constitución. Si nosotros advertimos los derechos fundamentales, los derechos humanos, tanto de los trabajadores del apartado A como los trabajadores del apartado B, vemos que hay una notoria diferencia en el resguardo, tutela y custodia de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, que se está dando un trato distinto a los trabajadores contenidos en el apartado B, pudiera considerarse hasta un trato privilegiado. ¿Por qué? Porque el Estado está tratando de resguardar propiamente su economía. Nosotros advertimos que México ha sido un país que ha sido increíblemente saqueado por todos los gobiernos que han estado en las últimas décadas, y es un lastre que es difícil de eliminarse. Hasta la actualidad hay miles de conflictos que se van gestando conforme a la repartición de las ganancias que generan el Producto Interno Bruto sobre la captación de recursos del Estado mexicano. Por eso es la distinción que advierto yo en este momento de
del trato diferenciado que se da a los trabajadores del apartado A con los trabajadores del apartado B. Vamos a ver también que este derecho a la permanencia en el trabajo es una de las cuestiones fundamentales del trabajador y que también ha sido restringido, ha sido vulnerado con los sistemas aparentes de subcontratación. El famoso outsourcing. El Estado en la actualidad está haciendo ejercicio de esta figura, violentando de forma notoria los derechos del trabajador al servicio del Estado, porque les impide el derecho que tienen a la permanencia en el empleo y a la generación de derechos de carácter laboral, a la generación de antigüedad en el empleo, a la generación de los derechos de vacacionar, de prima vacacional, de aguinaldo y sobre todo a la negociación de un retiro justo y equitativo en el momento en que el trabajador cumpla con su ciclo de vida útil en la actividad económica. Vamos a ver también que estos sistemas aparentes de subcontratación son también empleados en muchas de las ocasiones por el propio Estado, que soy reiterativo, el Estado tiene la obligación de custodiar esos derechos. ¿Cómo se llevan a cabo estos sistemas aparentes de subcontratación? Mediante la contratación temporal de los trabajadores al servicio del Estado, que generalmente no es una contratación temporal, sino es una contratación permanente. Se les van generando contratos temporales de trabajo donde se establece un periodo determinado de tiempo en el que se supone debe llevar a cabo sus funciones. Se les da un contrato por 30, 60, 90, hasta 6 meses de vigencia para al final de ese contrato rescindírselos y extinguir esa relación contractual y volverla a generar. Si nosotros nos damos cuenta, este no es un sistema de trabajo temporal, sino es un sistema de trabajo permanente. Recordemos que de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, varios contratos sucesivos hacen las veces de un contrato de trabajo indefinido, que es uno de los derechos que han sido restringidos para los trabajadores al servicio del Estado mexicano. También advertimos que en tratándose de las violaciones a los derechos fundamentales del trabajador al servicio del Estado, su defensa es bastante compleja, tiene varias dificultades, varias aristas que saltar el trabajador al servicio del Estado para poder resguardar sus derechos. Una de las complicaciones más grandes que nota ahorita en este momento de la historia fue una reforma reciente a la Constitución Política del Estado de México, donde se establece que los derechos por pensión o por jubilación, algunos se tasarán en unidades de medida y actualización. Esto lleva a una violación franca a los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tasar alguna prestación de carácter laboral sobre el esquema de unidades de medida y actualización contraviene la propia norma constitucional. Recordemos que estas unidades de medida y actualización fueron creadas precisamente para desvincular al salario de todos aquellos aspectos que evitaban que éste fuera suficiente, que éste pudiera ser elevado de manera eficiente en beneficio del trabajador. Estas unidades de medida y actualización se crean para tasar recargos, multas, contribuciones, aportaciones en favor del Estado, que de cómo se ve la distinción entre el derecho de negociación colectiva entre los trabajadores del apartado A y los trabajadores del apartado B, y estábamos llevando a cabo el análisis de los sistemas de subcontratación o los sistemas aparentes de contratación, donde nos damos cuenta cómo el Estado va vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores al evitar llevar a cabo la contratación donde les dé la permanencia del empleo. Esta
figura de la permanencia del empleo es uno de los derechos fundamentales del trabajo, es una de las prerrogativas establecidas desde los propios pactos internacionales generados por la Organización Internacional del Trabajo, reconocidos por el Estado mexicano, reconocidos por la propia Constitución. Analizamos también la cuestión donde habíamos platicado así, creo, si no mal recuerdo, de forma muy somera, del desequilibrio del derecho a la jubilación, donde el Estado de México está siendo regresivo, está violentando de forma grave los derechos de los trabajadores al considerar la posibilidad del pago de algunos beneficios obtenidos durante el periodo que el trabajador estuvo en funciones, para que estos les sean retribuidos conforme a las unidades de medida y actualización. Si lo analizamos de forma profunda, vemos que esta es una violación clara a los derechos humanos, una violación clara al bloque de constitucionalidad, contraviene todos los principios de los que el Estado mexicano ha sido obligado a respetar por ser parte de la Organización Internacional del Trabajo y por estar contenidos en la propia Constitución, en nuestro propio pacto federal. Otro de los principios también fundamentales de los trabajadores al servicio del Estado es la percepción salarial. Esta percepción salarial nos establece uno de los principios en materia de trabajo, que a trabajo igual, salario igual. Sin embargo, nos damos cuenta del desequilibrio que en muchas de las ocasiones presenta el Estado mexicano, donde la actividad laboral de algunos sectores es mucho más amplia, no solo la actividad laboral, sino la actividad de responsabilidad que tienen algunos trabajadores al servicio del Estado es mucho más amplia y la percepción salarial es mucho menor en comparación a otros trabajadores al servicio del Estado que tienen o desarrollan trabajos de menor complejidad o de menor responsabilidad, que son mayormente remunerados. Esto también es uno de los derechos fundamentales del trabajador, el equilibrio en las percepciones salariales. Otro de los derechos fundamentales del trabajador es la obligación que tiene el Estado de otorgarle los espacios de esparcimiento. Dentro de esos espacios de esparcimiento se contempla el resguardo, la elaboración de sistemas que permitan al trabajador allegarse de forma eficiente a la cultura y al deporte. Para que el trabajador pueda llegarse a la cultura y el deporte, el empleador, el patrón, tiene la obligación de proporcionarle todos aquellos elementos necesarios para que el trabajador tenga esos ratos de esparcimiento. Es uno de los derechos fundamentales del trabajador al servicio del Estado, que sin embargo nos damos cuenta en muchas de las ocasiones no está tutelado, no ha sido resguardado debidamente por el Estado. Se olvida que un trabajador sano es un trabajador más eficaz, más eficiente, más productivo. También el trabajador tiene derecho al establecimiento de jornadas de trabajo máximas. Recordemos que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la máxima jornada de trabajo es de 8 horas. Dentro de esas 8 horas se presume que el trabajador tendrá tiempo suficiente para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades laborales y el resto del día podrá llevar a cabo sus actividades de carácter personal y la atención a su familia, las actividades de descanso que resulten necesarias para que el aprovechamiento del propio trabajador sea más eficaz. Nos damos cuenta también cómo en muchas de las ocasiones el propio Estado vulnera
esta jornada máxima de trabajo. La jornada ampliada de trabajo puede llevarse a cabo a través del pago de tiempo extraordinario de trabajo, de lo que conocemos generalmente como las horas extras, la jornada extendida de trabajo. Sin embargo, nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones el propio Estado no cubre las percepciones correspondientes a la jornada extendida de trabajo, a la ampliación de la jornada de la jornada de trabajo bajo el esquema de resguardar las necesidades de la prestación del servicio. Otro de los derechos fundamentales que tiene el trabajador al servicio del Estado es que le sean proporcionadas todas las herramientas y mecanismos necesarios para que el trabajador pueda desarrollar de forma eficaz y eficiente su labor. Sin embargo, también nos damos cuenta cómo a través de los recortes presupuestales en muchas de las ocasiones, lejos de brindar al propio trabajador al servicio del Estado de los mecanismos necesarios para que pueda llevar a cabo su actividad, le son restringidos de forma grave, le son limitados en forma completa, de tal suerte que en muchas de las ocasiones el trabajador al servicio del Estado, para poder cumplir con su obligación, tiene que hacer uso de sus recursos propios. Es un derecho fundamental del trabajador. Otro de los derechos fundamentales de los trabajadores al servicio del Estado es la capacitación permanente para que pueda ascender a los niveles superiores dentro de lo que vamos a denominar en este momento de la empresa, que no es propiamente una empresa, sino es el Estado. El Estado tendrá la obligación de dar al trabajador las capacitaciones continuas, suficientes y necesarias para que el propio trabajador pueda ir escalando los niveles de empleo y pueda poder obtener una mejor percepción salarial. Otro de los beneficios, de los derechos fundamentales que tiene el trabajador al servicio del Estado, uno de los derechos humanos que tiene, es el derecho de preferencia de ascenso a los niveles superiores de los que está llevando a cabo en sus funciones. Es decir, cómo se da este derecho de preferencia de ascenso. El trabajador con más antigüedad tendrá preferencia sobre el trabajador que se vaya incorporando de forma nueva al servicio del Estado, que tenga menos tiempo desarrollando la función, para dar prioridad, para dar cabida a que el trabajador que tiene más tiempo desarrollando la función o el empleo tenga la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida. Recordemos que en muchas de las ocasiones la cuestión laboral dentro del propio Estado no se da de acuerdo y conforme a las capacidades propias de los trabajadores, sino se va generando conforme al momento político que se va dando en el momento. Es decir, quienes asumen los niveles de mayor jerarquía dentro de la estructura del Estado son quienes privilegian, quienes van a ser los que asuman los cargos de mayor responsabilidad y por ende de mayor percepción salarial. Y volvemos a lo mismo, se genera un desequilibrio sustancial entre las capacidades de competencia de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, si nosotros advertimos que todas estas prerrogativas están contenidas no nada más dentro del marco constitucional, sino dentro de la propia ley federal del trabajo, vamos a percibir que también hay un desequilibrio bastante amplio en los trabajadores al servicio del Estado, porque hay una ley de los trabajadores al servicio del Estado y tratándose del Estado de México, de los trabajadores al servicio del Estado y municipio, tratándose de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, donde se contemplan diversas prerrogativas entre un trabajador y
y otro. Entonces, vamos a advertir cómo existen diversos rangos de diferencia, ya sea en algunas ocasiones en beneficio de los trabajadores contenidos en el apartado A y en algún otro momento de los beneficios contenidos en los trabajadores contemplados en el artículo B, o en perjuicio de ambos trabajadores, circunstancia que es desde mi particular punto de vista contraria al propio artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es hablar más ampliamente de este tema nos llevaría muchas horas de exposición. Podríamos hablarlo de manera singular y más amplia de cada uno de los principios en materia del trabajo, pero el tiempo que tenemos estructurado para esta plática no nos los permite, y con esto espero haber cumplido las expectativas y termino mi participación esperando que las reflexiones que hemos hecho en este momento sean suficientes. La estructura que determiné no fue abordar tanto cuestiones netamente teóricas, porque pues es un foro que se presume que ya tiene un poco de conocimiento de estas cuestiones. Entonces por eso decidí abordarlo de forma un poco más práctica, un poco más coloquial. Si tienen alguna inquietud, algún cuestionamiento que pudieran hacer, quedo a sus órdenes. Maestro José Luis, muchas gracias. Gracias, maestro Diosdado. Fue muy ilustrativa su exposición y sobre todo nos pone de manifiesto cómo el Estado mexicano, a pesar de la reforma al artículo primero constitucional, sigue siendo un violador sistemático de los derechos humanos, particularmente de los derechos de los trabajadores a su servicio, por todas las razones que usted nos ha expresado. No ha permeado, no ha aterrizado en las autoridades gubernamentales esa reforma trascendente del artículo primero constitucional, que es un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano, y en particular en los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado. A raíz del tema que la mesa redonda que hicimos la semana pasada, recibí muchos mensajes y, por ejemplo, me comentó una compañera que ahora con el sistema de juzgado llamado Colmena, les ponen jornadas extensas a los trabajadores, y un trabajador tiene que hacer la jornada o la tarea que hacían dos. Entonces vemos cómo esos esquemas laborales son completamente violatorios de los derechos humanos de los trabajadores. Por eso es muy interesante su exposición, maestro Gerardo Diosdado Maldonado, y le damos las gracias por ello y abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Quienes quieran hacer alguna pregunta lo pueden poner en el chat y aquí le haremos la pregunta al maestro, o su defecto también pueden hacerla de viva voz, levantan la mano y nos dicen su nombre y la pregunta que van a hacer. Aquí tengo una pregunta en el chat, nos dice Fabiola, que es una excelente explicación, y dice, a su juicio, ¿qué acciones deberían implementarse para que existiera una verdadera garantía de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado? Es una pregunta muy amplia, pero esperemos que usted, con su experiencia y sabiduría, nos la conteste. Desde mi particular punto de vista, y esta es cuestión personal, en un primer momento debería eliminarse la distinción constitucional de contener dos apartados, el apartado A y el apartado B, porque si nos damos cuenta, todos quienes nos encontramos desempeñando una labor remunerativa bajo un estado de subordinación con el
con el patrón tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas prerrogativas, debemos tener la misma custodia de los principios protectores del trabajo, eliminándose la distinción de los apartados A y B de la propia Constitución, se pudiera caminar hacia un esquema del derecho del trabajo más eficaz y que custodiara de forma adecuada a todos los trabajadores, sin que existiera una multiplicidad de relaciones diferentes de contratación entre los trabajadores del Estado. Lo ejemplificamos, los ministerios públicos y los agentes policíacos son considerados como personal administrativo, su función es considerada como administrativa, sin embargo nos damos cuenta que propiamente la función que ellos desempeñan no es administrativa, y aun y cuando desempeñaran esa función administrativa, se encuentran en un grado de subordinación, con el patrón, que en este caso es el patrón del Estado, y ese grado de subordinación los pone en el nivel de trabajadores. Los trabajadores del Instituto Federal Electoral, sus relaciones de trabajo, sus conflictos de trabajo se presentan ante el Tribunal Electoral. También es un desequilibrio bastante grande, porque lo mismo que los otros empleados tienen la función de llevar a cabo una actividad laboral propiamente dicha. Recordemos que la actividad del trabajo puede ser de distintos esquemas, puede ser una actividad física, puede ser una actividad mental, pero que sin embargo tanto la actividad física como la actividad intelectual tienen a la satisfacción, una de la producción de bienes y servicios, y otra a la producción de los servicios que el propio Estado está obligado a brindar hacia los particulares. Entonces, desde mi particular punto de vista, evitando esta distinción de apartados desde el marco constitucional y considerando a los trabajadores del Estado como lo que son verdaderos trabajadores, pudiera darse un mayor resguardo y tutela de los derechos de los trabajadores del Estado, y pudiera también generarse un mayor crecimiento y equilibrio dentro del nivel social y crecimiento para el propio Estado, donde el propio Estado pudiera tener un mayor desarrollo, pudiera tener una mayor eficacia al tener trabajadores que fueran custodiados, ya lo señalé desde el principio de permanencia en el empleo. Entonces, así a muy grandes rasgos es mi respuesta. Es una respuesta, como lo señaló el maestro José Luis, bastante amplia, que tratar de contestarla de forma, la forma en que fue planteada nos llevaría también, por lo menos, una sesión más de plática. Gracias por su respuesta, maestro. Yo quisiera hacerle dos preguntas que me parece que vienen al caso. Ahorita lo acaba usted de apuntar, por ejemplo, el IFE o el INE ahora. Hay muchos organismos autónomos que tienen vida propia, autonomía jurídica propia, autonomía presupuestaria, etcétera, pero son violadores de los derechos laborales de sus trabajadores. Por ejemplo, les ponen jornadas fuera de lo que establece el artículo 123 en sus apartados A y B, y en tiempos electorales, pues esas jornadas se vuelven inhumanas y no viene el pago en reciprocidad al trabajo extra que se hace. Es decir, ¿qué opina al respecto? Esa será la primera pregunta. Y la segunda, ¿considera usted que fue benéfico la reforma que hizo Enrique Peña Nieto para que se trajera a los poderes judiciales de los estados la solución de conflictos laborales a través de juzgados laborales y ya no de juntas? Yo he recibido comentarios en el sentido de que era mejor el trabajo de las juntas, que lo que tenía que hacerse, y me lo han dicho laboralistas, que lo que tenía que hacerse es hacer eficientes
y menos corruptas a las juntas de conciliación y de arbitraje. Pero no están muchos laboralistas conformes con la función de los juzgados laborales. Me gustaría mucho escuchar su opinión al respecto, maestro. Gracias. Por cuanto al primer punto, los organismos constitucionales autónomos. Estos organismos constitucionales autónomos son creados desde la propia Constitución y su finalidad es evitar su extinción por cuestiones de carácter netamente políticas o las necesidades que atiende el Estado mexicano en ese momento. Efectivamente, estos organismos constitucionales autónomos, y no solamente los organismos constitucionales autónomos, sino todos los entes del Estado generan esquemas de trabajo poco eficientes, poco eficaces, donde las jornadas de trabajo son excesivas, donde las jornadas de trabajo son inhumanas. Esta generación de trabajo excesivo, de generación de trabajo inhumano, es por la falta presupuestaria, por la falta de capacidad del propio Estado de prever las necesidades que tiene para brindar los servicios de atención que debe al gobernado, para brindar los servicios de atención que debe a la ciudadanía. Lo advertimos desde los propios juzgados de distritos, desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se presume que es el principal garante de los derechos fundamentales, es el principal garante de los derechos humanos y el principal custodio de que se lleve a cabo la aplicación exacta, correcta y concordante de la norma con el bloque de constitucionalidad. La propia Suprema Corte de Justicia viola derechos fundamentales de sus trabajadores, pero gravemente los impone a jornadas de trabajo excesivas, los impone a sistemas de contratación aparente que no permiten que los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito o juzgados de distrito puedan acceder a la permanencia del empleo, los va distrayendo. Todavía existen muchos rangos de distinción entre las relaciones de trabajo de los hombres con las relaciones de trabajo de las mujeres. Aún se sigue violentando el derecho de las mujeres embarazadas para separarlas del trabajo cuando están bajo un esquema de contratación aparente por contratos supuestamente temporales, pero se los van dando momento a momento y se los interrumpen por un periodo de 1 o 2 días para volverles a dar otro contrato y evitar la generación del derecho de adquirir una base, un contrato permanente de trabajo. Entonces son violaciones bastante grandes, no solo de los organismos constitucionales autónomos, sino de todo el Estado mexicano en general. Respecto al establecimiento de los tribunales laborales, desde mi particular punto de vista, es benéfico. Es benéfico. Las juntas de conciliación y arbitraje fueron creadas bajo un esquema tripartita, donde se integraban por un representante del Estado, por un representante de los trabajadores y por un representante de los patrones, que constituían un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado que tenía que resolver las conflictivas del derecho del trabajo que se presentaban en ese momento. Sin embargo, la creación de estas juntas de conciliación y arbitraje fue correcta, fue acertada en su momento. Sin embargo, las juntas fueron rebasadas por la excesiva carga de trabajo y el descuido que tuvo el Estado para dotarlos de la suficiencia de personal, de oficinas y de material para poder llevar a cabo el desarrollo de su labor. Nos damos cuenta que básicamente quien se encargaba de la resolución de los conflictos era el representante del Estado, el presidente de la Junta. Entonces, ante la eliminación del órgano colegiado, desde mi particular punto de vista es benéfico porque se crea un sistema incluso de ahorro para el propio Estado, dejar de pagar 2 sueldos importantes al representante de los trabajadores y al representante
del patrón, que generalmente también eran puestos de carácter político, no eran atendiendo básicamente a las necesidades del trabajador, básicamente a las necesidades del patrón, sino eran puestos que se adquirían de manera política, de manera convencional entre el Estado, los sindicatos patronales y los sindicatos de trabajadores. Entonces, el establecimiento de los tribunales laborales, desde mi punto de vista, es correcto, porque la justicia debe ser atraída precisamente hacia los poderes judiciales, tanto de la federación como de los estados, en todos sus niveles. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que volvemos a lo mismo. Un comentario que me atrevo a hacer: la distribución presupuestal del Estado. ¿Quiénes son los que se encargan de repartir el presupuesto? El Poder Ejecutivo hace el proyecto de distribución del Producto Interno Bruto anual y cómo se va a repartir entre el gasto del Estado. ¿Quién lo aprueba? El Poder Legislativo. Entonces, si nosotros advertimos la conducta del Estado mexicano, quienes se reparten de manera más amplia los recursos del propio Estado son el Ejecutivo y el Legislativo, dejando a un lado al Poder Judicial. Esto debería ser abandonado. El Poder Judicial debería de contar con la autonomía suficiente que establece la propia Constitución para no depender de las decisiones ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, para poder llevar a cabo sus funciones de manera eficaz, para poder llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. Es un lastre que nos sigue deteniendo todavía como sociedad. Incluso voy a ser un poco más crítico en esta situación en cuanto a la limitación del Poder Judicial, los altos niveles de decisión, la designación de los magistrados, de los ministros de la Corte, que tiene que ser incluso a propuesta del presidente y ratificados por el Congreso. Entonces estamos viendo ahí una franca violación a la autonomía e interdependencia de cada poder. Entonces, lo que requeriríamos en este momento es el establecimiento cierto de los tribunales laborales, pero con la eficiencia suficiente para dotarlos de los jueces necesarios para abatir la conflictiva en materia del trabajo que se viene dando. Lo mismo pasa no solo en materia del trabajo, la materia familiar también es una de las materias más abandonada. Se ha considerado la materia familiar como la parte residual de la administración de justicia, es lo que sobra. Número de jueces insuficientes, personal insuficiente, restricción a la plantilla de peritos que en un momento fue creada y para atender otros aspectos distintos. Entonces, desde mi particular punto de vista, reitero, la creación de los tribunales laborales es acertada, pero requiere de la dotación necesaria de los recursos para que estos puedan funcionar de forma eficiente. El Estado mexicano tiene un rezago bastante enorme en la conformación de los tribunales desde todos los niveles. Si nos damos cuenta, con la media internacional, nosotros tenemos muy pocos jueces para abatir la gran necesidad de demanda, de petición de la justicia que ejerce el pueblo mexicano. Comparado con otros jueces, tienen 10 o 20 jueces más que los que tiene el propio Estado mexicano para abatir el mismo número de población. Entonces, esa sería mi respuesta, maestro. Sus respuestas fueron muy aleccionadoras y como veo que ya no hay quien haga más preguntas, consideramos cumplido el objeto de esta charla jurídica, que fue muy ilustradora al hablarnos usted de los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado y cómo se violan de manera sistemática los mismos. Así como debe haber una cultura de los derechos humanos,
debe haber una cultura jurídica de los derechos humanos, en particular de los trabajadores. Y eso hay que permearlo hacia los patrones, ya sean federales o estatales, porque, repito, violan flagrantemente y de manera sistemática los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado. Le damos las más infinitas gracias por su participación. Y con esto concluimos esta charla jurídica y también les damos las gracias a los que se integraron a esta reunión Zoom. Y les avisamos que posteriormente se subirá la misma al canal de YouTube Alter Ego por si la quieren volver a ver. Gracias, maestro. Buenas noches y buenas noches a todos. Muchas gracias.